En esta oportunidad haremos una exposición sobre la priorización de la seguridad externa como una forma de garantizar la seguridad multidimensional y el crecimiento económico, hecho por los autores Henry Cruz y Lili Salcedo. Bueno, tengo que indicar que efectivamente la seguridad tiene una connotación bastante amplia. Se conceptualiza como la falta de riesgo o amenaza. Proporciona un sentido de salvaguardia, es sentirse salvo, cuidado, de acuerdo a lo que establece la RAE. Todas estas premisas tienen una relación directa y aplicabilidad en la supervivencia y desarrollo de los estados y de su población. El sentido de seguridad conjuga estos dos aspectos y permite a los estados-nación posicionarse en el contexto global. La seguridad dispone de una jerarquía de satisfacción de necesidades personales que van desde la supervivencia biológica hasta la autorrealización. El requerimiento de satisfacción de las necesidades individuales genera aspiraciones colectivas que en lo posterior materializan en alcanzar objetivos políticos y de supervivencia de los estados. Para alcanzar los objetivos nacionales o del estado, de ser necesario, se debe emplear la fuerza, y uno de los medios frecuentemente utilizados es la guerra, la misma que es considerada como un medio para garantizar la seguridad externa. En el mismo contexto, la satisfacción de las necesidades de bienestar individuales han sido dividida en varios requerimientos de seguridad y desde varios contextos y dimensiones, originando con ello un efecto de securitización. Esta tendencia de relacionar la seguridad a la satisfacción de las necesidades del ser humano y del entorno no está completamente delimitada. De hecho, genera controversias e imprecisiones en cuanto a definir alcances de la seguridad en la contemporaneidad. De ahí surge la necesidad de establecer qué tipo de seguridad garantiza el bienestar del ser humano, así como de su entorno, y cuál es la prioridad de aplicación. Precisamente en este trabajo veremos cómo nosotros podemos definir la prioridad de la seguridad, los niveles. Efectivamente, podemos decir que los conceptos de seguridad han variado, tanto en cuanto también se ha modificado la historia de la humanidad. En la contemporaneidad, el inicio y finalización de la guerra ha generado diferentes concepciones de la seguridad. Efectivamente, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se establece que la seguridad externa presenta como prioritaria, como tal. Esto porque pues, se generan diferentes concepciones de espacios vitales como base geopolítica del expansionismo, especialmente germano, y así también pues, se generan diferentes concepciones de nacionalismo enfocado a la defensa, tanto en el Japón como en los Estados Unidos, en donde se promueven doctrinas de seguridad nacional. Ya dentro de la Segunda Guerra Mundial es un hecho que la seguridad externa recaba una importancia mucho mayor debido a que se requiere sostener a las naciones no solo para el desarrollo, sino para la supervivencia de los estados beligerantes como tal. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias bélicas ganadoras imponen un nuevo enfoque de la seguridad. ¿Esto qué significa esta imposición? Que efectivamente a las naciones perdedoras, en el Japón, por ejemplo, se vuelca la seguridad interna donde la seguridad pública, ¿no?, es el enfoque, generando fuerzas policiales, ¿no?, y la seguridad externa se muestra como un elemento de competencia de otros estados. El proteccionismo externo. Se impide efectivamente el militarismo y el nacionalismo, tanto en el Japón como en Alemania, entre otras naciones perdedoras. Por lo tanto, pues, efectivamente, este contexto de seguridad, pues, representa una acción hegemónica de dos estados principalmente que desean buscar establecer nuevos modelos de seguridad global. Nuevos modelos, efectivamente. Por un lado se habla efectivamente de un poder único, ¿no?, basado efectivamente en establecer un orden mundial único bajo un esquema unipolar, y por otro lado también se genera un modelo de orden mundial basado en un esquema bipolar, es decir, con dos polos de generación de
implantación de la seguridad. Por un lado, pues, se presentan posteriormente a la Segunda Guerra Mundial doctrinas de seguridad nacional que buscan efectivamente mantener la seguridad y supervivencia tanto del Estado como de sus seres, de los seres, de la población, del ser humano, la población que habita en estos estados, ¿no? Como tal, generando de esta manera pues una seguridad hemisférica e intercontinental. En los Estados Unidos, por ejemplo, se firman dos tratados, ¿no? Se firman dos tratados. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947, ¿no? Y también pues el Tratado de North Atlantic Treaty Organization, o también conocido como el Tratado de la Organización Noratlántica, o también NATO en inglés, en 1949, que no es más que efectivamente la disposición de los estados para garantizar la seguridad externa, tanto en Europa como en Norteamérica, la seguridad externa frente a posibles amenazas. Por otra parte, ¿no? La otra posición beligerante, llamémosla así, beligerante en el tiempo de la Guerra Fría como tal, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ex-URSS, ¿no? Generan igualmente siguiendo este modelo, pues genera dos organizaciones de asistencia recíproca, como es el Treaties of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance en 1955 y el Collective Security Treaty Organization en 1992. Organizaciones justamente para mantener sus tendencias. Bajo este esquema, posteriormente, tanto en América como en Europa, tanto del este como del oeste, se generan conceptos de seguridad. La seguridad externa posteriormente genera seguridades multidimensionales. ¿Qué son estas seguridades multidimensionales? Tienen una relación en generar una seguridad global con diferentes tipos de seguridad. Se especifica en una seguridad humana que busca la seguridad económica del ser humano, la seguridad del medio ambiente del ser humano y una seguridad alimentaria. Todo esto, pues, efectivamente, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. En la actualidad también esta seguridad humana tiene otra dimensión, que es la seguridad pública, que busca, pues, efectivamente, el combate al crimen organizado, la eliminación de la producción y tráfico de drogas y la neutralización del cibercrimen como uno de los últimos objetivos que tiene la UNODC, ¿no? La UNODC, una organización de la Organización de las Naciones Unidas que evitan efectivamente garantizar la seguridad multidimensional en cuanto al ser humano se relaciona. Entonces, efectivamente, pues, el ser humano busca, ¿no? Se busca a través de la seguridad el bien del ser humano como el centro de atención. Sin embargo, a partir de la caída del muro de Berlín, se ha visto que efectivamente se busca garantizar esta seguridad externa, pero sin descuidar la seguridad externa. Realmente se genera, ¿cómo saber cuáles son los niveles de seguridad? ¿Cuál es más importante que el otro? Sin duda alguna, la seguridad externa se enfoca en la supervivencia del Estado. Y si el Estado como tal sobrevive, pues sabemos los componentes correspondientes, entonces aseguramos efectivamente que haya una multidimensionalidad de la seguridad que se enfoque en el ser humano. Si sobrevive el Estado, sobrevive el ser humano. Entonces es clara el nivel de prioridad. Los estados, como todos los estados-naciones, pues buscan que sus correspondientes áreas geográficas y demás, su producción, su economía, ¿sí?, su medio ambiente se mantenga estable para que la población efectivamente también se encuentre estable. Efectivamente, esto marca necesariamente, pues, la importancia de mantener la seguridad externa. Y desde el punto de vista económico, efectivamente, se puede verificar que en la historia de la humanidad, el desarrollo de los estados y el direccionamiento de los esfuerzos de guerra han sido motivo de varias posiciones de pensamiento, todo esto en cuanto a la economía, como carácter motivo de la guerra.
cambian con tal frecuencia como la civilización progresa. En forma general, la seguridad externa se asocia y se tiene en relación directa al mantenimiento y equipamiento de las fuerzas militares, así como la conducción del esfuerzo de guerra. En una concepción inicial de la ciencia económica, Adam Smith, por ejemplo, determina que la milicia le determina a la milicia, como un empleo productivo y por lo tanto establece que el presupuesto debería ser mínimo. Sin embargo, existen otras concepciones como la neomarxista, ¿no? Marxista y la escuela histórico-germana, que establecen que efectivamente es necesaria la guerra y es necesaria efectivamente la inversión en la seguridad externa y en el militarismo, porque permite efectivamente el desarrollo mercantilista, la acumulación de riqueza y además el impulso económico, ¿sí?, de los estados-nación. Este pensamiento pues efectivamente fue avalado también por Keynes, ¿no? John Maynard Keynes. Y efectivamente estas posiciones pues conceptualizan a la guerra o a cualquier conflicto como un elemento disparador de la dinamización de las economías de las grandes naciones y que permiten apuntalar las realidades vividas por cada uno de los estados-naciones en el marco de los conflictos bélicos más relevantes hasta la actualidad. Y efectivamente nosotros esto podemos observar en la siguiente análisis financiero económico que se ha realizado. Se observa que dentro del periodo de la Primera Guerra Mundial, el gasto de Producto Interno Bruto, más bien dicho, la producción interna bruto, el Producto Interno Bruto de los estados, en esos periodos de los estados beligerantes, como son Francia, Japón, Alemania, Estados Unidos, Italia, ¿no?, que están en forma directa o indirecta involucrados, ¿no?, especialmente Alemania, Francia y la Unión y el Reino Unido, perdón, pues directamente involucrados, se observa cómo efectivamente pues el Producto Interno Bruto crece. Igualmente, si observamos el gasto militar en estos mismos periodos de 1930 a 1950, vemos también pues un incremento especialmente de estas tres economías, Alemania, Reino Unido y también una presencia de los Estados Unidos. Efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, en los periodos desde 1938 aproximadamente, 1939, hasta 1945-46, que efectivamente terminan las acciones bélicas, vemos cómo efectivamente las economías, ¿no?, generan un Producto Interno Bruto cada vez más alto, teniendo su tope básicamente en mediados de 1944, en donde comienzan a decrecer las potencias perdedoras de este conflicto, de esta guerra, perdón, y no así un sostenimiento pues de las otras potencias mundiales. En el caso de Alemania, ¿sí?, se incrementa también el gasto militar dentro de la Primera Guerra Mundial, como podemos observar, y también el Producto Interno Bruto se mantiene estable para sostener este esfuerzo de guerra. Igualmente, en el caso del Reino Unido, de los Estados Unidos, como una nación más bien pues que observa, no interviene directamente. Sin embargo, pues observamos que el gasto militar en la época pues efectivamente también se incrementa, así como el Producto Interno Bruto se incrementa en estas épocas. En el caso de Francia, también tenemos un incremento durante la época de la Primera Guerra Mundial y posteriormente, pues, como tal, también se va incrementando posterior al postconflicto de la Primera Guerra Mundial. Ya en la Segunda Guerra Mundial observamos efectivamente, como me había mencionado anteriormente, el incremento del gasto militar, ¿sí?, así como del Producto Interno Bruto en cada uno de los países beligerantes en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, el incremento, por un lado, del gasto militar y también de un Producto Interno Bruto en crecimiento sostenido, de un sostenido crecimiento. Lo mismo Reino Unido, vemos cómo se incrementa. El caso de Japón también es bastante interesante porque efectivamente incrementa como tal, posteriormente ya a la pérdida comienza su decrecimiento dentro del Producto Interno Bruto. Los Estados Unidos tienen un crecimiento sostenido tanto del Producto Interno Bruto en cuanto a su gasto militar en aquellas épocas.
de la discusión de los resultados. Efectivamente, podemos ver que sin duda alguna la seguridad es un concepto amplio que permite o que busca mantener la seguridad individual, la estabilidad individual dentro de la seguridad humana y que tiene que ver necesariamente con la relación al entorno y su contexto. Efectivamente, se ha visto que en las dos guerras mundiales se busca asegurar el poder militar para asegurar la supervivencia de los estados. La producción de la industria industrial y tecnológica para la defensa es necesaria para apalancar este tipo de seguridades. La inversión que realizan los estados de la seguridad externa se ve recompensada con la supervivencia, estabilidad y garantías para continuar con un estado de bienestar de sus pobladores. De esta forma, la relación entre el Producto Interno Bruto y el gasto militar o inversión en defensa no es una relación bidireccional independiente de otras variables. Dentro de esta relación puede influir factores como el nivel de desarrollo tecnológico de las naciones, la riqueza de las economías, la capacidad de adaptabilidad productiva y de manera especial las políticas macroeconómicas implementadas tanto para el financiamiento de los conflictos como para el desarrollo productivo como tal. ¿Sí? Efectivamente se observa que hay una relación directa entre el gasto militar y el PIB, lo que demuestra que es un requerimiento fortalecer y priorizar la seguridad externa. La existencia de economías de guerra, la necesidad de desarrollo de las potencias mundiales, la creciente oxigenación requerida por el modelo capitalista mundial, la concentración del capital y riqueza, el agotamiento de los mercados productivos, también exponen la posibilidad de generar los conflictos. Y de ahí, pues, efectivamente se genera bajo todo este esquema de producción las famosas economías de guerra. Como conclusiones, podemos observar que efectivamente la seguridad es un concepto que parte de la satisfacción de las necesidades individuales que en lo posterior se convierte en necesidades colectivas, las mismas que son satisfechas a través de políticas implementadas por los Estados-nación. Podemos observar que en la Primera Guerra Mundial se evidencia el poderío de Gran Bretaña y los Estados Unidos como economías de guerra. En ambos casos hay un crecimiento económico del PIB con tasas del 12.08% y 24.38% entre los años de 1914 y 1918. Respectivamente, en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos nuevamente se consolidan como una economía de guerra con énfasis en los años de ejecución del conflicto bélico. El PIB estadounidense presenta un crecimiento del 90% de 1939 a 1945. La seguridad externa. La guerra y la economía tienen una relación directa. Por ejemplo, los Estados Unidos como economía de guerra se fortalece especialmente en los años de las guerras mundiales debido a la exportación de armamento y maquinaria militar, producto de una política de inversión permanente en el sector de defensa. Japón, por su parte, se afianza como una economía de guerra al haber fortalecido su economía al finalizar los conflictos. La tasa de crecimiento que tiene Japón de 1913 a 1919 fue del 41% y a partir de 1949 se presenta como una recuperación económica luego de la Segunda Guerra Mundial basado en otro enfoque de seguridad multidimensional, sobre todo para garantizar la seguridad pública. Entonces podemos inferir que el gasto que apuntara a la seguridad externa y la defensa puede ser considerada como una inversión y prioridad de los estados, pues del análisis efectuado las potencias militares desde la Primera Guerra Mundial han establecido políticas orientadas a mantener el bienestar de los estados a través del sostenimiento militar y los esfuerzos de guerra. Esto para alcanzar un posicionamiento económico y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional. En el caso de la Unión República Socialista Soviética se observa la misma tendencia. El cambio, sin embargo, se genera, punto de quiebre, inflexión se genera por el tipo de modelo económico debido a su filosofía. Esto no le ha permitido generar una estabilidad a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y por eso pues ha tenido que fenecer. Sin más, les agradezco por su atención. Muchas gracias.